doctor, mi amigo, mi camarada, mi compañero. Agradecemos, y en su honor, esta cátedra lleva su nombre. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen, porque esto es para el debate, para ustedes. Y entonces hoy tenemos un tema relacionado con, digamos, con la amenaza de la que somos víctimas. No hoy, esto no es nuevo. Lo que sí es que ahora se conoce este tipo de amenaza. Pero una nación como la nuestra ha estado casi, diríamos, históricamente bajo amenaza de los poderes imperiales, en el tiempo de la colonia y en el tiempo contemporáneo, en el tiempo actual. Entonces nos interesa saber cómo es que, me perdona la expresión, cómo se bate el cobre en esto de la geopolítica, en esto de la política nacional e internacional. No es la primera amenaza, no son las primeras fake news, no son los primeros acorazados, ni son las primeras naves de guerra que asedian nuestro territorio marítimo y que despliegan toda la mentira y que despliegan todas las manipulaciones, que despliegan las amenazas basadas sobre la fuerza. El primer bloqueo sobre Venezuela declarada independiente fue en 1810, inmediato a la declaración de desconocimiento del régimen colonial. España decretó un bloqueo a las costas de Venezuela, pero antes, ya hacia 1773, 76, no recuerdo ahora con precisión, ingleses y holandeses no es que bloquearon las costas de Venezuela, sino que bombardearon el puerto de La Guaira. Eso es raramente desconocido. Entonces hubo bloqueos agresivos y lo que llamaban bloqueos pacíficos. Eso de pacífico no tenía nada. Cuando nos bloquearon en el año 1902-1903, en ese mismo momento se daban bloqueos a países del Mediterráneo y países de África. A lo largo del siglo XIX, en 1926, las costas de Cartagena, y por lo tanto territorio del cual era doliente Venezuela porque era la República de la Colombia creada por Bolívar, fue bloqueada. Pero tiempo después también, 1854-55, cuando los neerlandeses intentaron tomarse la isla de Aves, se dio conjuntamente una situación con los comerciantes judíos de Coro, comerciantes judíos holandeses, y Holanda entonces amenazó con bloquear las costas centrales de Venezuela. Durante Guzmán Blanco también se dieron dos intentos de bloqueo. El más, digamos, más crudo fue el bloqueo que se dio entre 1902 y 1903, que es de lo que vamos a escuchar ahorita a nuestros invitados. Y de ese bloqueo salió Venezuela incólume. Pero ese bloqueo, como ustedes oirán ahora, fue el resultado de la política internacional, de las rivalidades interimperiales entre las potencias imperialistas europeas. Ahora sí eran imperialistas, no colonialistas nada más, potencias imperialistas, y la intervención de Estados Unidos, que iba solapado presenciando el bloqueo anglo-holandés e italiano. Y Estados Unidos, qué bueno, amigo nuestro, había sido amigo nuestro 5 años antes también, cuando, entre comillas, salió a defender nuestros derechos en el Esequibo. Y entonces ahora en 1903, Estados Unidos se llevó el problema del bloqueo a las costas de Venezuela, a resolver ese problema con todos los que cobraban deudas, se los llevó, y eso se conoce como los protocolos de Washington, donde se estableció un programa para que Venezuela pagara unas deudas que tenía, que eran reales, que venían desde el tiempo de la colonia. Cuando Venezuela no era una república, ya debía. ¿Y cómo es eso? Pues a finales de 1700, España, metrópoli imperial, para financiar las guerras y el parasitismo de la clase aristocrática, comprometió, pidió deudas a los bancos flamencos
Y como el que presta pide garantías, entonces Venezuela colocó, España colocó como garantía los ingresos que por concepto de importación-exportación se tenían por Puerto Cabello y por La Guaira. Entonces esa deuda se vino arrastrando porque cuando España reconoció a Venezuela en 1845, la obligó a que se hiciera cargo de esos préstamos. Esa es una parte de la historia doliente, de la historia triste de Venezuela. Es parecido como a un niño que va a nacer dentro de 10 minutos. Ese niño ya tiene una deuda. No ha nacido y ya tiene una parte de la deuda prorrateada de lo que debe Venezuela. Entonces, esa es una historia doliente de un país sufrido, que ha sido agredido, amenazado, vejado, pero que también le ha mostrado a los poderes imperiales que cuando surge con toda su fuerza, no hay quien lo detenga. Lo que ha ocurrido en los últimos días, alguna gente se ríe, y qué bueno que se rían, porque ha mostrado Venezuela en varias ocasiones que después de la risa enfrenta estas vicisitudes con todo lo que tiene del ombligo para adentro. Vamos a escuchar entonces primeramente a la profesora Yajaira, que es profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, autora de un trabajo sobre el bloqueo a las costas de Venezuela, y va a abordar el tema precisamente del bloqueo de 1902. Después escucharemos al profesor Vladimir Adrianza. Yajaira. Buenos días. Primero que nada, estamos aquí para protestar contra las amenazas de invasión a esto. Estamos aquí para protestar contra las amenazas de invasión del gobierno de los Estados Unidos y también de esa narrativa interna que pretende legitimarla, así como legitimaron narrativa contra los venezolanos, contra el gobierno y también contra Venezuela. Eso es prácticamente por lo que nos reunimos hoy aquí, porque ante esta amenaza estadounidense, ¿verdad?, que todos la conocemos, no podemos quedarnos callados. Cada día tenemos que investigar más, que estar pendientes para no creer todas esas falsas noticias como las que vimos antier, de una supuesta embarcación venezolana que llevaba droga, ¿verdad? Y que Estados Unidos la derribó y todo eso que sabemos que es mentira, que fue hecho con inteligencia artificial, y solo esto lo logramos si estamos leyendo, si tratamos pues en la mayor medida todo lo que nos llega a nuestras manos, contraponerlo, buscar si realmente tiene asidero histórico. Fíjense, en estos días que el presidente Maduro leyó la proclama del 9 de diciembre, ¿verdad? Esa que hizo el presidente Cipriano Castro, cuando al bloqueo a la costa venezolana, eso generó una ola de narrativas, pero eso nos llamó a nosotros, pues, a retomar todos estos estudios, todas estas investigaciones y todas estas charlas que hemos hecho sobre el bloqueo a las costas venezolanas para darle pertinencia o para ver un paralelismo con lo que pasó en 1902, finales de 1902 y principios de 1903, y lo que está pasando ahorita con la amenaza de Estados Unidos y toda esa narrativa, pues, que pretende legitimar una salida, ¿verdad?, del presidente Maduro, pero más que eso, una intervención a nuestro territorio. Y ya nosotros sabemos lo que queda después de esas intervenciones para traer la libertad, la democracia. Ya vemos lo que le pasó a Irak,
lo que le pasó a Libia, a Siria, a Afganistán. Y entonces nosotros como historiadores pues tratamos de poner un granito de arena en la difusión de nuestra historia y más que todo de esa resistencia que hizo el presidente Cipriano Castro en su oportunidad, pero que también lo secundó el pueblo venezolano. Ese pueblo que como nos dijo el profesor Carrero, no fue la primera vez que en el siglo XIX nos bloquearon, pero que esta vez encontró en el presidente Cipriano Castro un presidente nacionalista, que en un momento en que casi todos los presidentes latinoamericanos bajaban la cabeza ante las embestidas del imperialismo, en este momento Cipriano Castro alzó su voz de protesta demostrándole al mundo de la agresión de que éramos víctimas, así como lo está haciendo ahorita nuestro presidente. ¿Quién nos va a mover? Fíjense, como tenemos el tiempo limitado, muy someramente vamos a hablar de ese inicio del siglo XX, que ya de finales del siglo XIX, Estados Unidos había mostrado como la primera intervención sobre el territorio venezolano y una intervención positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? A finales del siglo XIX, ¿verdad? Después de la invasión a Cuyuní de 1895, que es cuando los ingleses se apoderan de otra parte del territorio de la Guayana venezolana, eso hizo que Venezuela le pidiera ayuda a los Estados Unidos, y ya Estados Unidos en ese momento ya había dejado atrás su aislacionismo y ahora sí esgrimió la doctrina Monroe para defendernos supuestamente de Inglaterra, que pretendía apoderarse hasta de las desembocaduras del río Orinoco. ¿Qué pasa ahí? Esa es la primera intervención insatisfactoria de Estados Unidos, porque demostró que podría convertirse como en una potencia hegemónica en nuestro continente. La segunda intervención fue la del bloqueo a las costas venezolanas. Fíjense, nosotros llegamos al siglo XX, como dice el profesor, con un nuevo contexto internacional, que es lo que Lenin llama el capitalismo fase superior, ¿verdad? El imperialismo fase superior del capitalismo. En este contexto se dan nuevos cambios en los países industrializados. Ahora hay una consolidación de ese sistema político dominante que es el imperialismo, porque se deja atrás lo que era la concurrencia de libre mercado, la exportación de mercancías, y ahora se comienza a exportar capital. Y eso fue muy pernicioso para los pueblos débiles, principalmente los latinoamericanos que habían sido colonias. Esta dominación empezó con el control de todos los conductos económicos y políticos, financieros, neurálgicos de estos países. Y segundo, del empleo de la Fuerza Armada contra toda disidencia, contra toda resistencia a ese neocolonialismo. En el contexto nacional en el cual llega Cipriano Castro en 1899, finalizando el año, hay una descomposición social, política, económica, uno de los países diezmados por enfermedades, analfabetismo, una gran crisis económica que duró casi toda la década de 1890. Cuando él llega, a pesar de que él viene con unas intenciones o con una idea de nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos,
cuando él se da cuenta con lo que él contaba, ¿con quién cuento? Con los que venían con él, que no habían administrado la hacienda pública ni la cosa pública. Entonces él tuvo que volver a agarrar de esos caudillos, de esos viejos liberales amarillos, pero esto fue por un tiempo transitorio. ¿Por qué? Porque a todos estos presidentes de Estado, inicialmente, si uno era de Zulia, lo mandaba para Mérida, el de Mérida lo mandaba para La Guaira, y así movió el ajedrez político para restarle preponderancia a estos caudillos, principalmente estos caudillos regionales, que habían gobernado casi todo el siglo XIX y fue un siglo muy inestable. Entonces, fíjense, una vez que ya él tiene el poder de verdad, se da esa ruptura con el liberalismo amarillo que había gobernado por más de 30 años. ¿Qué pasa después? Él comienza a centralizar el Estado. Él se da cuenta que necesita un ejército que siga las órdenes de un caudillo principal, del presidente de la República. Eso no le va a gustar a los otros caudillos, ¿verdad? Eso por un lado. Comienza a sanear la hacienda pública, comienza a revisar todos los contratos que se tienen con las transnacionales. Entonces, al hacer esto, se consigue varios enemigos. Se consigue a la banca, se consigue a las transnacionales, la New York Bermuda Company, el Cabro Francés, el Disconto de Berlín. Se consigue con todas estas personalidades y todas estas empresas que terminaron iniciando lo que se le llamó la mal llamada Revolución Libertadora. Estuvo acaudillada por Manuel Antonio Matos, que había sido presidente del Banco de Venezuela. Entonces, aquí se unen caudillos, porque él, después de ese primer año, cuando ya comienza a administrar la cosa pública, empieza a salir de ellos y a sus andinos, lo que se llama el proceso de andinización o tachinización, lo comienza pues ahora a poner en puestos clave. Entonces, una vez que pasa esto, se consigue a tres enemigos: la banca, las transnacionales y los caudillos, que lo enfrentan en la Revolución Libertadora. Esa Revolución Libertadora fue toda por capital transnacional, por Inglaterra. Así como nosotros vemos que todos estos movimientos y todas estas acciones de la oposición, que gracias a Dios que se descubren, muchas veces son financiadas desde el norte. Igual que pasó en este momento, porque todos los que iban a conspirar se iban para Nueva York, Curazao, Trinidad, y desde ahí tenían todos sus centros de operaciones. Y cada vez que Venezuela tenía un problema, ya sea económico, de algunas reclamaciones, o sobre su territorio, siempre tanto Estados Unidos como Inglaterra financiaban revueltas internas para que los presidentes estuvieran pendientes de tranquilizar al país y no perder el poder. Entonces, mientras tanto, eso pasó con Joaquín Crespo, cuando lo que les comenté, que es cuando se lleva a tribunales internacionales, ¿verdad? En ese írrito y laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, igualito, cuando hicieron con Crespo, lo hicieron con Andrade, lo hicieron con Cipriano Castro, siempre financiaron. Y entonces esa Revolución Libertadora tenía dos lecturas. Una, la financian para salir de Castro. Y como ven que no pudieron salir, porque cada día el presidente se fortalecía, porque pasaba lo que pasa ahorita. Siempre a la oposición se le mostraban las posturas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven que no pueden salir
por una revolución armada de Cipriano Castro, se lanzan a la aventura del bloqueo a las costas venezolanas. Aunque nosotros sabemos que ya desde 1901 Estados Unidos estaba incitando a Inglaterra para que convidara a Alemania a esa acción punitiva, ese eufemismo del bloqueo pacífico. Entonces, ¿qué pasa? En ese bloqueo entonces entra, que cae redondita, Alemania, Inglaterra y en menor medida Italia. Entonces fíjense, ante esta amenaza del imperialismo, de ver todas esas naves, todos esos acorazados en nuestras costas, el presidente Cipriano Castro hizo un llamado a la unidad nacional. Fíjense, en un telón de fondo, ¿verdad? Una guerra interna que era la Revolución Libertadora, una agresión extranjera. Él hace este llamado a la integridad, a la defensa, pues, de la integridad territorial, con esa proclama, ¿verdad?, que nosotros conocemos del 9 de diciembre. Y en esta, pues, esto es importante porque a través de este llamado a la defensa nacional, él marca una pauta de lo que van a ser su política nacionalista: soltar a los presos políticos, una amnistía, devolución de los bienes que se le habían incautado, entre ellos lo de Manuel Antonio Mato, lo de Ignacio Andrade y otros más, que después siguieron conspirando y tuvieron que otra vez volvérselo a confiscar. Entonces, fíjense, hace esto. Al principio, Cipriano Castro puso preso a todos los connacionales, alemanes, ingleses e italianos. Pero bueno, Estados Unidos intervino, el ministro Mr. Bowen, que era el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Venezuela, se reunió con Castro, le solicitó que lo soltara y él dijo que sí, vamos a soltarlo porque lo que nosotros vamos a matar y vamos a defender nuestra integridad son los que están en esos acorazados y no estos que viven con nosotros. Todas esas políticas que emprendió Cipriano Castro como un alistamiento, como un alistamiento de milicias, fueron secundadas por el pueblo venezolano. Fíjense, siempre que el gobierno llamaba a lo que eran las milicias, la gente salía corriendo, los hombres se iban para las montañas, y en este momento todos más bien iban a las jefaturas, estaban en las pulperías, en las imprentas más bien, buscando información y buscando armas para la defensa nacional. Uno de los que también se alistó fue el doctor José Gregorio Hernández, con todo y lo pacifista que era, ¿verdad? Y entonces él fue el miliciano número 1 y él se alistó en la parroquia Altagracia. Entre tanto, porque hasta la Universidad Central se formó un batallón de defensa, la iglesia, el monseñor Ramón Silva, desde la diócesis de Caracas, de Mérida, instaba a la diócesis de Caracas que no podían seguir callados. Fíjense, vean el paralelismo con lo que pasa ahora. Entonces yo decía, no pueden seguir callados, tienen que protestar. En la Escuela de Bellas Artes, el Club de Tenis, todos los institutos gubernamentales hicieron desfiles, fueron apedreadas, las embajadas, también los negocios, el ferrocarril, estos ferrocarriles de inversiones extranjeras fueron apedreadas, le arrancaron los asientos. El Colegio de Ingenieros también hizo su voz de protesta, la Universidad Central, el rector J.A. Baldó, un andino, hizo una protesta de adhesión al gobierno nacional que fue secundada por el doctor José Gregorio Hernández, Racetti. Yo estoy esperando ahorita que desde la universidad digan algo,
¿Por qué? Porque el problema aquí no es un presidente, el problema aquí no es un gobierno, el problema es Venezuela, es la integridad de Venezuela, pero también la integridad latinoamericana. Fíjense, en ese momento, Miraflores se llenó de cartas de estudiantes de Perú, de Bolivia, Ecuador, de muchas naciones latinoamericanas que, a pesar de que tenían el mismo problema como nosotros, de deudas, porque este capitalismo, como les decía, en su fase monopólica, le puso como una red a toda nuestra economía y la asfixió. Y eso fue igual para todos estos países que habían alcanzado su independencia al principio del siglo XIX, ¿verdad? Entonces se ve la solidaridad. Argentina propone dar un empréstito a Venezuela para ayudar al pago. A Miraflores llegaban hasta camiones cargados de plátano, de campesinos, ¿verdad?, que pensaban que podían ayudar un poco con el pago de la deuda externa. Se fundaron juntas patrióticas para recaudar dinero. Periódicos que habían dejado de circular por problemas y rencillas políticas con Castro, estos vuelven a la palestra pública. Se crean nuevos periódicos. J.T. Colmenares desde Táriba compra una imprenta y ahí funcionó la hoja patriótica, y el mismo 13 de febrero que termina el bloqueo a las costas, ahí mismo lo ponen en venta. Nacen periódicos como La Pluma, El Nacionalista, La Religión, La Defensa Nacional, El Ferrocarril vuelve a seguir publicando, El Expreso del Táchira. Todos apoyaron con un granito de arena para mantener informado al país de lo que estaba pasando. En un país que la mayoría eran analfabetas, en las plazas Bolívar habían los bachilleres, ese bachiller de Doña Bárbara, leyéndole al pueblo, leyéndole estas proclamas para incitar ese nacionalismo que yo modestamente desde aquí quiero hacer ver a ustedes. Disculpen si me salto, pero creo que no podemos seguir dormidos. Si lo hizo el pueblo venezolano a lo largo de todo el siglo XIX, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros? Y más que ahorita tenemos conciencia, porque Chávez Jesús, si algo hizo bueno, fue inculcarnos conciencia, fue que se formaran estas cátedras como, ¿verdad?, como en la que estamos hoy. Otra cosa para seguir, es verdad, Cipriano Castro fue nacionalista, pero también hubo grandes hombres que estuvieron a su lado. Con todo y lo que nosotros podamos criticar de César Sumeta, él le mandó una carta a Castro que quiero que la oigan, porque es clave para entender cómo había mucha gente clara de cuáles eran las intenciones de Estados Unidos, porque el bloqueo fue una segunda forma de intervención en Venezuela y victoriosa. Porque cuando nosotros revisamos la prensa, que es lo bueno ahorita que hay prensa digital, cuando nos metemos en la prensa de España, de Nueva York, de Estados Unidos, nos damos cuenta que el mismo discurso, la misma narrativa que tenemos hoy, el tirano, antes no era narcotraficante, pero era el tirano, el burro, el mono, todas esas formas de descalificar. Cuando vemos los periódicos, está ahí, y lo peor es que no fue nada más por el bloqueo, porque lo vemos en 1902, 3, 4, 5, hasta que Estados Unidos interviene y hace que Gómez le dé un golpe a Castro en 1908, y todo eso está en esta prensa hasta en Tenerife. Imagínense cómo tenían los ojos puestos en Venezuela, porque olía a petróleo. Acuérdense lo de la New York Beverages Company, y termino leyéndole porque... me quedan 3, bueno. Entonces, fíjense, déjenme leer esta carta de César Sumeta, que aparece en una recopilación de sus escritos que se llama El continente enfermo. Miren lo que le dice Sumeta a Castro.
Usted develó la revolución con la ayuda del nacionalismo. Anunció al mundo el 9 de diciembre que resistiría a la agresión de las potencias bloqueadoras. Y cuando esa actitud que tantas veces le aconsejé, yo a usted hizo temer por la paz de las naciones y bajaron los valores de la bolsa de Nueva York. No somos importantes, un país pobre, pequeño, como decían ellos, perdido en la faz del planeta. Entonces dice, bajaron los valores de la bolsa de Nueva York y la prensa de este país glorificaba el nombre de usted y la altivez venezolana. Los notables de Caracas, constituidos en Junta de la Defensa Nacional, declararon solemnemente el 24 de diciembre, aniversario de la muerte del Libertador, aquí hay un errorcito, que el honor nacional estaba satisfecho. Eso fueron los que dijeron los industriales, los Zuluaga, los Erazo. Eso fue lo que dijeron, que ya él había dado su parte, ya el pueblo había mostrado su altivez, pero que ya era el momento de ahora pasar a la vía diplomática. Entonces, esto es lo que su meta le está criticando y le dice, capituló usted, acreditó a Bowen ante las potencias y su vicepresidente Ayala le telegrafió a un diario de esta ciudad, él estaba en Nueva York, hemos delegado la soberanía nacional en los Estados Unidos. Fijen esto, a pesar de Castro, claro, cuando tú empiezas a ver cuál es la realidad, ve la crisis estructural que tenía Venezuela, entonces se empiezan a sopesar. Y entonces él termina haciéndole caso a esta, vamos a decirle, la godorria venezolana de siempre, y entonces termina capitulando y poniendo esto en manos de Estados Unidos. Y entonces esto se lleva, se firman los protocolos de Washington y el 13 de febrero de 1903 se crean unas comisiones mixtas, pero a pesar de todo, de que se vulneralizó la soberanía nacional, ¿verdad? Poniendo esto en manos de Estados Unidos para que nos defendiera, una vez que sí hubo agresión, porque sí agredieron a Venezuela, sí entraron en el territorio con su rapiña y todo. Entonces, a pesar de todo esto, la suma que nos tocó pagar fue casi una cuarta, quinta parte, ¿verdad?, de lo que ellos nos estaban cobrando. Y además, otra cosa importante es que entonces Cipriano se da cuenta del daño que hacían los extranjeros en el país. Y en 1904 se crea la primera ley de extranjeros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Inglaterra y las potencias del momento, ¿qué era lo que hacían ellos? Si un extranjero iba a su país y por alguna guerra, catástrofe natural, algo, perdía su inversión, ese era el problema de él, que vino a invertir para acá. Pero los que venían a estos pueblos débiles de Latinoamérica y a sus connacionales les pasaba eso, entonces bloqueaban al país, lo asustaban con esta misma narrativa que tenemos ahorita desde el Caribe, vamos a entrar, vamos a hacer esto. Y como decía el profesor, para cerrar, el profesor Luis Brito García en estos días, que cuando entraron y de verdad hubo agresión de los alemanes, fue porque el pueblo lanzó una piedra y se la pegó a un alemán, y eso hizo que ellos nos agredieran y entraran a nuestro territorio. ¿Cuál es la moraleja de eso? Ellos están esperando cualquier cosita para atacarnos. Y entonces nosotros tenemos que estar hoy más que nunca unidos en defensa de la soberanía nacional. Gracias, Yajaira. Muchísimas gracias.
Yajaira tiene un libro, el trabajo de maestría de ella. El trabajo de maestría de Yajaira se llama Venezuela 1902-1903, bloqueo y resistencia nacional. Se publicó en papel y tinta por el Centro Nacional de Estudios Históricos y está en la red para quienes la quieran consultar. El tema del bloqueo, le decía un profesor, amigo mío, muy respetado, le tenía mucho respeto porque era una persona muy honesta, ya no está en estos horizontes de hace bastantes años, muy lamentable. Porque yo hice también mi trabajo, hice varios trabajos publicados en la prensa, en artículos, en folletos sobre el bloqueo. Me metí en ese tema, hice mi tesis doctoral sobre ese tema y se ha publicado 5 veces, ha tenido suerte ese trabajo, también está en la red. Me decían, es que ya eso se agotó, está agotada la fuente para el estudio, y yo le decía, no, en la prensa local, en lo que quedó de la prensa local, por ahí en pueblos, en aldeas, manifiestos, hojas sueltas, en libros de jefaturas, de prefecturas, yo pude buscar en algunos y conseguí la organización de juntas patrióticas. Y Domingo Alberto Rangel me decía que él contabilizó no menos de 100.000 alistados. De lo que yo doy fe fue que hubo muchísimas juntas patrióticas porque salían en la prensa regional y nacional. Pero como también averigüé, investigué del lado de la prensa colombiana, del norte de Santander y de Boyacá, también se formaron juntas patrióticas y lo que pedían era el permiso para venir a Venezuela y que al llegar a Venezuela les aportaran armas. De tal manera que entonces el hecho de que esto no aparezca en las grandes publicaciones no es accidental, no es circunstancial, es interesado porque me gustaría decir la palabra, pero no es correcto que la diga aquí. Este pueblo ha mostrado que de verdad cuando le tocan la fibra se pone así como yo quisiera decir. Y entonces ha dado muestras de que tiene como el espinito, ¿no? Como el espinito de la sabana. Entonces es sumamente interesante porque en los tiempos que corren, esto contribuye no solamente a tener conciencia de lo que ha sido nuestro pueblo, sino también para elevar la moral. Ese bodrio que están pasando por ahí de que anoche escuchaba a un periodista mexicano, dice, bueno, ya se comprobó que es de los yemeníes, una explosión de la lancha esa en Yemen. Y entonces, bueno, eso circula y la prensa comprometida con el imperialismo dice que ya hicieron el primer bombardeo y que no sé qué. Pero entonces, a la hora de descomponer la imagen, se le ven las grietas. Probablemente no sea tanto miedo a Venezuela, sino lo que significa Venezuela, que es otra cosa. Venezuela es una visión, pero el resto de América es otra visión y el resto del mundo es otra visión. Esto no lo hubiéramos podido hacer hace unos 35 años. No estaban desarrolladas las grandes potencias como Rusia, Irán, China, y ya han hablado. No se trata de que Haití diga no estoy de acuerdo, no. Es que Uruguay diga no estoy de acuerdo. De que cualquier país que sea frágil políticamente, se trata de potencias militares, potencias comerciales, potencias tecnológicas, potencias financieras, potencias comerciales, y ahí sí el caldo se pone morado. Entonces hay que pensarlo 2 veces. Vamos a escuchar al profesor Vladimir Adrianza, que no necesita mayores presentaciones, ustedes lo conocen de la televisión, del campo académico, conocedor de más que del bloqueo, del campo de la geopolítica y de la polemología. La polemología es la ciencia que se encarga de estudio de la guerra, cómo se planifica una guerra. Cualquiera cree que la guerra es salir y echar tiros y cañonazos y misiles, eso no es así. La guerra es economía, la guerra son relaciones internacionales, la guerra son una cantidad de aparatajes de hoy que no se maneja en la tierra, que sea donde uno la ve. La guerra se maneja arriba, en los satélites.
Si se destruyen 10 satélites, eso va a ser como las cucarachas cuando le echan baigón, no saben para dónde van, están todos turulecas. Entonces el campo de la polemología estudia eso. Con ustedes, entonces, dejamos al profesor Vladimir Adianza. Yo tengo la mala costumbre de que no me gusta hablar sentado. Así que, primero que todo, muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias, profesor, director de esta cátedra que tantos elementos le ha aportado en materia de revivir una imagen que nunca debería haber Perdón, el profesor Vladimir Adianza es gerente del Consejo Académico del Centro Nacional de Estudios Históricos y otras cosas ahí que yo no me acuerdo. Por favor. Yo creo que, gracias, profe, pero lo más importante es lo que llevamos adentro, lo más importante es lo que sentimos y lo más importante es lo que conocemos para poder utilizar esa trinchera, para poder defender la patria que tanto amamos. Cuando digo patria, no es una palabra hueca, patria es una palabra que siento, una palabra que llevo adentro y que definitivamente, mientras Dios nos dé vida y salud, aquí estaremos para eso. Entonces, volviendo al tema que nos reúne hoy, yo voy a dar un pequeño saludo a alguien que yo le tengo una gran estima, una gran admiración, y es una persona número uno en todos los aspectos de la vida que yo reconozco. Es la señora Wanda Colmenares, que definitivamente es alguien única para mí en muchos aspectos. Una patriota a carta cabal, una directora en nuestro Ministerio de Energía y Petróleo y en PDVSA de maravilla. Alguien del cual uno se siente orgulloso de hablar de ella, definitivamente. Entonces, bueno, definitivamente, para continuar con la idea que mi muy querida Yajaira, amén de ser una historiadora acuciosa, una persona muy emotiva también a la hora de exponer sus puntos de vista, yo tuve el honor lo tuve yo, de que estuviera en la cátedra que hemos fundado aquí en el Centro Nacional de Estudios Históricos, que tiene que ver con la dependencia estructural de Venezuela. Que de paso, esa es una cátedra que estamos dando a nivel de doctorado y maestría, pero que vamos a abrir un capítulo de ella a partir de una cátedra cátedra pública que acabamos de desarrollar, que es de Ramón Tobar, la cátedra sobre geopolítica y geohistoria de Ramón Tobar. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros ya ha abordado, y el profesor Carrero, han abordado definitivamente un tema importante en nuestra historia, que fue el bloqueo de 1902 en las costas venezolanas. Bloqueo que se da, yo voy a tomarme unos 5 minutos simplemente para hablar de eso, producto de que la mayoría de la gente cree que es un producto de las guerras de independencia, de las deudas que se contrajeron en tiempos de independencia, y no es así. Definitivamente, un personaje que se llama Manuel Antonio Matos, que cuando ustedes revisan esa fuente, para decirle de alguna forma, que se llama la Wikipedia, consideran que él fue el individuo referencial más importante que tuvo el capital internacional en Venezuela en esos tiempos, entre 1880 y 1930. Eso nos dice a nosotros cuáles eran los intereses de Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos fue el creador prácticamente del Banco de Venezuela, el Banco de Maracaibo, de lo que fue la banca. ¿Para qué? Para las familias que realmente, en las cuales estaban reflejadas las familias que formaban parte de esa oligarquía que existía en ese entonces, que llevó a Venezuela justamente a la confrontación de dos oligarquías, la oligarquía central y la oligarquía andina, que fue la que termina imponiéndose y por supuesto asumiendo el tiempo que conocemos en la historia como los andinos al poder, que más bien debería llamarse de otra forma, y luego luego trataremos ese tema. Pero el hecho es de que Manuel Antonio Matos
fue el que uno de los que endeudó. Hubo dos endeudamientos que hubo, o dos empréstitos, mejor dicho, que fueron dos endeudamientos leoninos para Venezuela. Uno, el hecho en tiempos de Páez, en el cual supuestamente para indemnizar a los dueños de esclavizados se contraen un préstamo de 1 millón de bolívares oro en Inglaterra en ese entonces. Y luego de Manuel Antonio Matos para otro empréstito más para constituir lo que se llamó la Banca Nacional. Definitivamente esos dos empréstitos dieron la posibilidad, amén de lo que ya se debía, de darle la excusa a Europa para que ellos, cuando ya en el siglo XIX había tres potencias aquí tres potencias mundiales desde entonces, que son Inglaterra, Alemania y Francia particularmente, se disputaban básicamente buscar colonias en este lado del continente y particularmente en un país que tenía una inmensa guerra civil producto de las contradicciones no satisfechas del tiempo de independencia. Entonces, ellos buscaron la forma de ponerse en manos del territorio nacional y la forma como hicieron fue justamente, y al principio hicieron una revolución. Tenemos el caso de Manuel Antonio Matos, que le dieron $100.000 de la época en Nueva York para que formara un ejército y tumbara a Cipriano Castro. Definitivamente eso fracasó en la tercera batalla de la Victoria que se dio a principios del siglo XX. Pero no solamente eso, una vez fracasado eso, ellos imponen, o paralelamente a eso, imponen un bloqueo. Y el bloqueo, ellos dicen que era para cobrar esa deuda. Realmente no era así. Ellos ya sabían que en Venezuela había petróleo. Y el petróleo, y estábamos iniciando la segunda revolución industrial en esos tiempos. Y esa revolución industrial, digamos, es la segunda, porque la primera revolución industrial occidental hay que ponerle, porque no es la primera revolución industrial que se da en el mundo, es la revolución en China, hace 1000 y pico de años. Entonces, definitivamente, esta revolución industrial occidental primero había tenido la parte de Inglaterra, que había creado la revolución del acero y del carbón, y luego la revolución industrial que tienen de los Estados Unidos, que está basada en carbón, acero, petróleo y finanzas, que eso es algo muy importante. Es el momento en que los estados imperiales, porque vale decir así, que el concepto aunque el concepto de imperialismo es un concepto tan viejo como la humanidad, y lo dice Lenin en su libro sobre el imperialismo, definitivamente ellos realmente se constituyen en un proceso expansivo que va a llevar a Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, etcétera, a apoderarse de diferentes potencias europeas más las potencias de los Estados Unidos, a apoderarse de diferentes sectores del planeta y hacer posteriormente lo que llaman la exportación de capitales. Y esa exportación de capitales no tenía otra cosa que simplemente controlar realmente al capital local o a la burguesía local de cada sitio. Y eso no fue una excepción aquí en Venezuela. En Venezuela tuvimos aquí 3 países bordeando las costas, Inglaterra, Alemania e Italia. Italia es la que uno se pregunta qué buscaba Italia, pero definitivamente sí buscaba unas cuantas cosas por ahí que las referiremos luego. Pero el hecho es que esas 3 potencias, como dice Immanuel Wallenstein en su obra, simplemente lo que estaban era probando no solamente quedarse con el territorio nacional, sino simplemente probar si los Estados Unidos iba a ser válida la doctrina Monroe en América, en todo el continente americano, en el hemisferio occidental, como ellos suelen llamar. Bueno, la cosa llegó al punto de que hubo declaraciones como fue de Luis María Drago, el canciller argentino, el embajador en Nueva York de Argentina, que dijo que, oye, que ningún país tenía por qué ceder su territorio a costilla de una deuda contraída con la banca, por decirse, con los ¿cómo diríamos así? Como la gente que generaba empréstitos, sobre todo aquella gente que hacía vida en lo que se llama la City de Londres. Lo segundo es que el propio Teddy Roosevelt llama al embajador de Alemania en Estados Unidos y le dice en ese entonces
ustedes en el continente europeo podrán hacer lo que les da la gana, pero aquí en América mandamos nosotros. Eso se lo dijo Teddy Roosevelt al embajador de Alemania en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellas habían fijado, no solamente desde tiempos de Monroe, luego con el Destino Manifiesto, desde mucho antes de eso, justamente desde los tiempos de los llamados padres fundadores, y antes de eso, cuando eran colonias simplemente de Inglaterra, y habían diferentes colonias de varios países europeos en los Estados Unidos, ya habían tomado la decisión que ellos moralmente, en teoría, tenían que controlar toda la América. Esa situación que está dándose en ese momento es la que lleva primero a todo lo que fue la guerra hispano-estadounidense, que arranca en Cuba con el caso de la voladura del Maine. Luego de eso se da el caso de Venezuela, que Venezuela ya los ingleses simplemente habían tomado una parte del territorio, y algo mucho más atrás, que en 1859 por ahí, el embajador Canning de Inglaterra le propone a los Estados Unidos que invadan a Venezuela y que se la repartan a partes iguales. Y el embajador le manda una nota diplomática, Estados Unidos no la responde, y luego, inclusive, él dice, y nos repartimos el territorio a partes iguales, dividimos los costos. Estados Unidos no le responde, y luego de eso viene un mes después y le vuelve a insistir, bueno, nosotros hacemos la invasión y luego nos entendemos en costa. Los Estados Unidos no le responden, pero no le responde ¿por qué? Porque había una declaración, primero, doctrinal. Segundo, había el proceso de expansión de los Estados Unidos hacia todo lo que fue el oeste de los Estados Unidos, lo que es la conquista del este, y ya se había dado en ese momento justamente todo lo que fue el arrebato que dio los Estados Unidos del 55% del territorio de lo que es México, de lo que era México en ese entonces. Entonces, definitivamente los Estados Unidos no tenían esa intención, pero ya en 1902 sí tenía la intención, una vez que pasó la guerra, una vez que pasó la llamada batalla de Wounded Knee, y esa batalla de Wounded Knee, rodilla herida es lo que traduce eso, simplemente fue el sitio, el momento donde ellos terminan de vencer a las naciones indígenas de los Estados Unidos, y donde ya en 1890 empiezan a hablar de lo que fue la doctrina del panamericanismo, para con esa acción diplomática simplemente envolver aquellas corrientes. De hecho, hay un historiador llamado Birney Locke, que estuvo aquí, por cierto, en Venezuela en tiempos de Pérez Jiménez, y él dice que Bolívar era uno de los principales, de los primeros panamericanistas, y la verdad que no era así, pero eso fue lo que él distribuyó, lo que él esparció. Bueno, el hecho es, volviendo al tema, que según Valentine, la intención de los Estados Unidos en el mismo bloqueo de Venezuela, es decir, la América para los estadounidenses, que es y yo le agrego algo más, América para las clases dominantes estadounidenses, porque no es para el pueblo de los Estados Unidos. Entonces, aquí nosotros no podemos dejar a Marx a un lado, porque tenemos que utilizar esas categorías para poder entender lo que históricamente se ha debatido en toda esta región, todo lo que Estados Unidos llama el hemisferio occidental. Bueno, esto nos lleva a un elemento. Ya Jairo les hablaba de la deuda. Yo tengo una lectura, tengo las citas tomadas de Federico Brito Figueroa. Ahí siempre me llamó la atención eso. Venezuela debía en ese entonces, según Federico Brito, 19 millones de bolívares oro. Esa es la cifra que pone Federico Brito allí. Y Venezuela termina pagando 163 millones de bolívares oro años después, para la primera década del siglo XX. Por supuesto, era un dictador que una vez que sale Cipriano Castro
definitivamente no regrese, compadre, porque por aquí no viene, pero ya había sido visitado por los Estados Unidos. Hay una historiadora que se llama Judith Ewell, y valga decirlo así, Judith Ewell, que no es que es una persona sumamente nacionalista, nada de eso. Yo tengo una apreciación de ella, pero no voy a hacerla pública en este momento. Pero ella dice que quien sostuvo a Juan Vicente Gómez en el gobierno fue el Departamento de Marina de los Estados Unidos. Inclusive hace una referencia a que en 1932 Juan Vicente Gómez dijo: solamente Dios me sacará el poder aquí en Venezuela, porque en ese entonces había gente en los Estados Unidos que decía que cómo era que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, estaba apoyando justamente en Venezuela a un dictador, y de paso luego eso se extendió por toda la América Latina. Y entonces Gómez salió con eso, y ella en su libro, uno de sus libros, dice, sí, cómo no, sí es verdad, tal vez Gómez invocó a Dios para sostenerse el poder, pero quien estaba detrás de él era el Departamento de Marina de los Estados Unidos. Definitivamente nosotros hemos vivido una historia que no nos la han contado debidamente. ¿Por qué? Porque Venezuela, después de toda la gesta de Bolívar, de todo lo que se planteó en tiempos Miranda-Bolívar, así es como lo logro agrupar, y así es como de alguna manera en la cátedra de pensamiento bolivariano que me tocó conducir allá en el IAEDEN, entonces IAEDEN, ahora IAS, definitivamente lo analizamos como una continuidad doctrinaria, como una continuidad histórica. Entonces, esa posición, en Venezuela, prácticamente después de eso, cae en una suerte de condición de periferia, porque nuestras clases dominantes, las locales, nunca fueron capaces de entender los cambios que el mundo estaba dándose. Cuando Bolívar habla en 1829 que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, cuando nosotros comparamos los mapas de los Estados Unidos, ya los Estados Unidos habían iniciado desde hace tiempo su proceso de expansión hacia el norte del continente americano, y ya en ese momento, en 1776, Adams había dicho algo así como: qué lástima que no nos dará tiempo de expandirlo por todo el continente, cuando el continente está ahorita en las mejores manos que pudiera estar. Entonces ellos siempre siempre pensaron en la expansión de todo el continente, hacia todo el continente, porque es parte de la visión que siempre trajeron, inclusive los europeos que fundaron los Estados Unidos, porque hay que decirlo así, los europeos que fundaron los Estados Unidos trajeron esa visión imperial, que es la visión de la percepción que tuvieron de todas las potencias de Europa en su expansión del mundo, inclusive desde lo que fue el tiempo de la paz de Westfalia, porque cuando nosotros analizamos la paz de Westfalia, nos damos cuenta que ellos ya en ese entonces habían sacado la conclusión que la paz la tenían que hacer para que las potencias europeas del siglo XVII se expandieran por todo el mundo, que fue lo que realmente terminaron haciendo. Entonces, ya en 5 minutos para concluir, definitivamente lo que estamos viendo hoy en día es una reedición de ese mismo comportamiento. Cuando nosotros vemos los últimos 25 años de este siglo, 26 ya van a ser, y yo les voy a invitar a que busquen en internet todas las que hemos hecho, las que estén ahí, pero sobre todo un programa que hicimos con Carlos Arayán, justamente para explicar lo que está pasando ahorita aquí en Venezuela. Mi percepción es que es un capítulo más de esta historia, de una larga historia. Que el presidente Maduro tenga ahorita
50 millones de dólares precio a su cabeza y el resto de la gente, y es una continuidad de lo que se venía haciendo. Ellos, y yo lo digo y tengo elementos para decirlo, fueron los que mataron, repito, mataron al presidente Hugo Chávez. Mataron, porque fue una forma novedosa de matarlo. Y estoy seguro que antes de que Dios nos lleve de este planeta, vamos a saber cómo lo hicieron y de qué forma lo hicieron. Y el objetivo simplemente, y con esto voy a redondear y concluyo, es que en Venezuela los últimos 25 años hemos tenido una agresión continuada. Yo tomo el nombre de un libro que publicó Eva Gollinger y Jean-Guy Allard en 2009. Y en 2009 ellos llamaban la agresión permanente. Yo la llamo la agresión continuada. Y la agresión continuada porque lo primero que tuvimos aquí fue la aplicación de todas las doctrinas de golpe de Estado en los primeros años de lo que consideramos el tiempo bolivariano. Pero desde la perspectiva de golpe de Estado con una innovación, que es la utilización de la mediática para poder alcanzar ese objetivo. En vez de mover las Fuerzas Armadas, movieron la mediática, que realmente fue lo que creó la masa para lanzar la Miraflores y producir una guerra civil en Venezuela y culpar a Hugo Chávez. Luego tuvimos el sabotaje petrolero. Durante el siglo XX, Venezuela se convirtió en una neocolonia de los Estados Unidos. Éramos una neocolonia, casi un protectorado. Y definitivamente, ¿quién mandaba aquí? ¿Quién mandó aquí desde el año 1935, 36, hasta entrar a los 70? Un señor llamado Nelson Aldrich Rockefeller. No obstante, Alfredo Jalí Ferrame, el geopolitólogo mexicano, definió el año pasado, y lo repitió estos días, que Venezuela era el rancho de los Rockefeller. Rancho, y no estamos hablando de un ranchito aquí en los cerros de Caracas, estamos hablando de una hacienda, y esa hacienda justamente fue controlada por Nelson Rockefeller. Inclusive ahí está metido toda una buena parte del siglo XX que yo no voy a entrar a desarrollar en este momento, lo dejaremos para otra oportunidad. Aquí en Venezuela nos aplicaron el tiempo de los golpes de Estado, el paro patronal, el paro petrolero, el 11 de abril, el 11 al 14, y luego el sabotaje petrolero en PDVSA, 2002-2003. Luego que no pudieron realmente tumbar al Estado e intentaron, aceptaron lo del referéndum revocatorio, y le salió más bien referéndum reafirmatorio. Pero durante toda la década de la primera década del siglo XXI, simple y llanamente ellos accionaron a tumbar el Estado. Luego entramos a una etapa que se llama la guerra irregular, cuyo objetivo era deslegitimar el Estado desde esa perspectiva teórica. Y luego en tiempos, eso dura hasta en el momento en que el presidente Chávez es asesinado. Yo lo repito y insisto en eso. Y luego, desde 2014-2015, empezamos con el concepto de la guerra híbrida, que nuestros teóricos ya en 2019 y 2020 hablan de guerra difusa, multiforme o multimodal. Entonces, en cualquiera de los casos, simplemente es una guerra, un tipo de guerra no convencional, una guerra que mezcla elementos convencionales y no convencionales. La guerra no convencional, los elementos no convencionales son la guerra cibernética, de esto podemos hablar larguísimo, diplomática, en la cual estuvieron el caso de las 14 países que bloquearon a Venezuela, económica, con toda la inflación generada, hiperinflación generada aquí durante varios años, mediática, que siempre fue, y el financiamiento de la subversión y las guarimbas, que forma parte de ese esquema de guerra, según Mattis y Hoffman. Y a eso se le suma todo lo que las fuerzas regulares, que siempre le dieron vuelta al país, siempre le han dado vuelta al país, como lo está haciendo justamente ahorita los barcos de Donald Trump, las irregulares, que tienen mucho que ver con todo lo que es
los paramilitares en Venezuela y las fuerzas especiales, que son las que entraron, entre otras cosas, a causar el apagón que nosotros tuvimos acá en el Guri en el año 2019. Los dos apagones. Evidentemente, estos días dejó traslucir la vicepresidenta del país que en ese entonces no teníamos ni un solo ingeniero en el Guri, porque todos se habían ido producto de la situación económica que tenía el país y de las mejores ofertas que tenía el extranjero. Nosotros, y con esto concluyo, estamos en guerra. El presidente Nicolás Maduro no lo puede declarar. Tiene que decir, estamos conquistando la paz, Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país que no quiere guerra, pero es que es obvio, si él declara la guerra, tiene que declarar la movilización de todo el pueblo venezolano para esa guerra, y no lo puede decir. Pero nosotros tenemos 25 años, señores, en guerra, 25. Yo aquí he dictado en este mismo sitio 2 seminarios. Desgraciadamente la segunda vez que lo dictamos, desgraciadamente se manejó muy mal la convocatoria, pero lo vamos a reeditar de cara a todo el público. Llevamos 25 para 26 años de agresión continuada, y les voy a decir algo más. Los motivos de eso, yo los invito a que en los próximos días vamos a sacar una nueva convocatoria para mostrarles con cifras en la mano, no hablando en el aire, sino con cifras en la mano, qué es lo que significa la agresión que tenemos ahorita en los Estados Unidos, y de paso, para qué nos debemos preparar en un futuro muy próximo. Que Dios los bendiga. Gracias, profesor de la Alianza. Como ven, estos son temas inagotables porque se trata de la existencia de la nación venezolana en términos de soberanía. Y desde hace 200 y tantos años estamos en esa lucha. Algunas veces se intensifica, otras parece declinar, pero como nosotros tenemos el privilegio que nos dio la naturaleza, la divina providencia, el Creador, de tener en nuestro suelo lo que todas las potencias necesitan para mantenerse como potencias, pues es como el gran rico de la cuadra que hace exhibición de tener todo lo que los demás necesitamos. Entonces estamos bajo permanente agresión, bajo permanente amenaza. Lo que decía el profesor Vladimir Adrianza, de que Rockefeller hizo de esto, sí, hizo de esto un dominio, pero no fue él solo. Tenía que haber esos engendros internos, malos hijos nacidos en Venezuela, del campo de la política, del campo de la economía, del campo del comercio, de eso que esta señora dice que son la gente decente, ¿no? Que dice que son la gente decente. Gente decente que cuando uno se pone a revisar papeles, se da cuenta hasta dónde llega la decencia. Si ustedes se ponen a ver, por casualidad, quien le interese, nada más hasta por diversión, a buscar en papeles oficiales del Ministerio de Hacienda de entonces o de Fomento de entonces, empezaron a ver quiénes fueron los grandes beneficiarios de las concesiones petroleras, y van a encontrar que esa esencia llega hasta a las diligencias que todos los días hacían en el Ministerio de Fomento para tener. Ustedes revisan la Gaceta Oficial todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, desde 1918-19 hasta 1932-34, son repartos de concesiones de petróleo. Esa gente no sabía qué era el petróleo ni lo vio nunca. Lo que sí conocían era el camino de su casa para aquí, para la esquina de Gradillas, donde estaba la oficina, donde está el Bistró Libertador. En la segunda planta estaba la oficina, bueno, cuando ya ese edificio se construyó, donde estaba la oficina de la Caribbean Petroleum,
Y ahí llegaban a vender esas concesiones. ¿En cuánto? En 5, 10, 15, 20 mil dólares. Y eso fue lo que les produjo la riqueza por un lado. Por otro lado fueron los préstamos que le pedían al Estado venezolano, que después no pagaban. O las empresas que creaban y que declaraban en quiebra a los 3 o 4 años. Entonces, los recursos financieros del petróleo no es que se los robaron así de llevarse una mochila de dinero, porque eso pesa mucho, no se la podían llevar, sino que hacían entonces todas estas marionetas para recibir esos dineros, y entonces como en vasos comunicantes la riqueza del petróleo pasó a la gente decente. Quedó una menudencia, diría aquel personaje, una menudencia, y entonces ellos se acostumbraron a que el país, ellos lo manejaban, lo administraban, se beneficiaban, y eso es lo que llama la señora la gente decente, en connivencia con distintos grupos y al servicio del imperialismo norteamericano. Estamos en esa onda. Cuando apareció el comandante Chávez, bueno, entonces se les vino encima este aluvión que no ha terminado, y es lo que no perdona. Pero como el pueblo adquirió conocimiento empírico, no fue que se dedicó a buscar en papeles, empezó a revisar así por encimita, y también los artículos y las tesis y los programas de radio y las advertencias del presidente Chávez y después del presidente Maduro y después de los ministros, después de todo, hasta que llegamos aquí. Y entonces todo esto horizontalizó y verticalizó el conocimiento de todo. Por eso es importante dedicarle una parte de la vida a tener estos conocimientos para saber de qué se trata todo esto. Y nos interesa, porque una parte de esa riqueza nos fluye a nosotros. Vaya a estudiar un posgrado en cualquier parte del mundo, no se puede. Vaya a estudiar siquiera una universidad, no se puede. En todos los países no le dan instrucción, pero no educación. Instrucción es que usted aprenda a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, y para su casa. Usted quiere estudiar, pague. Usted quiere tener medicina primaria, pague. Usted quiere tener una alimentación elemental, pague. Entonces usted deja la vida en una empresa, en un taller, para la gente decente. Por eso es importante estar en esto y traer compañeros y compañeras que pueden advertirnos de cómo hemos llegado a esto.